majestad, tú eres el rey de majestad, 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 tú eres el rey de majestad. Y Cristo, solo te quiero a ti, te amo con todo lo que soy, te canto majestad, te amo majestad. Majestad, majestad, tú eres el rey de majestad, 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 tú eres el rey de majestad. Y Cristo, solo te quiero a ti, te amo con todo lo que soy, te canto majestad, te amo majestad, tú eres majestad, te cantamos majestad. A ti te adoraré, siempre declararé que tú eres rey de majestad. Nombre sin igual, no tienes final, Cristo rey de majestad. A ti te adoraré, siempre declararé
Buenos días, les saludo en el amor del Señor. Antes de empezar con la reflexión de la palabra, quiero dejarles un anuncio muy importante. El día viernes 2 de abril a las 7:30 de la noche vamos a tener un programa especial conmemorando, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. También esa noche vamos a celebrar la Santa Cena. Y para ello le voy a pedir que usted tenga los siguientes elementos en casa. Puede tener trozos de pan, trozos de galleta soda, puede tener jugo de uva o preparar el zumo de la uva para que podamos todos participar de la Cena del Señor. Estoy seguro que será un momento muy especial y por más que estemos a la distancia, por más que sea por este medio virtual, estamos unidos en el Espíritu. Y creo importante que podamos celebrar también la Cena del Señor en familia, cada uno en sus hogares y estar todos conectados con el Señor y poder tener un tiempo de comunión muy importante. Amén. Bien, vamos a empezar con la reflexión de la palabra. Todos nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, cuando decidimos seguir a Cristo, queremos hacerlo hasta el final de nuestros días. Muchos le hemos prometido al Señor, yo te seré fiel, te seguiré hasta el final de mis días, en fin, muchas cosas. Hay un himno antiguo que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Son cantos o son también algunas promesas que nosotros hacemos al Señor con el propósito de consolidar más nuestra fe, nuestro compromiso con Él. Jesús sabía que sus discípulos estaban con Él y le iban a seguir, pero también Jesús sabía que en algún momento ellos iban a dar marcha atrás. Y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, el verso 31 al verso 35. Y la palabra dice así: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, les contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, nunca te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar. Padre eterno, te entregamos este tiempo de meditación en tu palabra. Te pedimos que puedas iluminarnos, puedas confrontarnos, puedas ayudarnos a cada uno de nosotros a seguir adelante. Señor, te pedimos que este sea un tiempo especial para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús era realista. Jesús sabía bien lo que iba a acontecer, sabía que sus discípulos estaban con Él, sabía que ya habían encontrado una afinidad, una conexión, una hermandad. Sin embargo, Jesús tampoco podía taparse la vista. Jesús no podía ser iluso en este sentido. Y sabía que algunas cosas tenían que suceder. Sabía que tarde o temprano aquellos hombres en quien Él había depositado su confianza lo iban a traicionar de una u otra manera. Es cierto que al leer los evangelios podemos catalogar como el gran traidor a Judas. Sin embargo, también hay detalles que muestran que los discípulos estaban de una manera con Jesús, pero de otra manera tampoco no estaban. Jesús había ido con Pedro, Santiago y Juan a orar al Getsemaní y ellos no pudieron durar ni siquiera una hora al momento de la oración. Jesús estaba angustiado, quería estar en comunión con su Padre y de alguna manera recibir también el apoyo de estos 3 discípulos, quienes eran sus discípulos más cercanos, y ellos se durmieron, ellos como que no tomaron muy en serio lo que estaba aconteciendo. Y bueno, vamos a ver
más adelante que Pedro lo niega. Por más que él le dijo, ¿no? Yo nunca te negaré. Pero versos más adelante vamos a ver que al final él termina negando al maestro. Sin embargo, Jesús nos enseña a amar. Sabía que estos hombres iban a huir ante el peligro. Sabía que estos hombres no iban a estar con él en los momentos más difíciles. Y él lo sabía, lo había entendido así. Y lo bueno es que él no les echa en cara, él no les trata mal, él no les dice, ustedes van a ser unos traidores, unos cobardes, y entre otras cosas más. No los condena. Y esto es algo muy lindo y quisiera resumir con esta idea, que la grandeza de Jesús se ve en el hecho de que conocía a sus discípulos en su peor faceta, pero los seguía amando. Jesús conocía a sus discípulos, sabía muy bien de sus debilidades. Él los había llamado no porque eran personas perfectas, eran personas comunes y corrientes, con sus propias debilidades, con sus propias torpezas. Y sabía bien que en cualquier momento ellos iban a tropezar, ellos iban a ser presa fácil de sus propias debilidades. Y Él conoce nuestras debilidades también, sabe cómo somos nosotros, y ahí se ve su amor, su misericordia. En este relato, en esta conversación, vemos a un Pedro muy confiado en sí mismo. Él dijo, no, yo nunca te dejaré, yo nunca te negaré, yo siempre estaré contigo, yo siempre iré a donde tú vayas, y en fin. También nosotros podemos deducir que en ese diálogo hubieron más palabras, más promesas que solo Dios sabe. Pero el punto es que vemos aquí un hombre que tiene una excesiva confianza en sí mismo. Confía demasiado en su propia persona. Y al final esto le trajo un gran problema porque sabemos ya por los relatos de los evangelios que Pedro al final termina negando a Jesús. Tengamos cuidado con el exceso de confianza. Tengamos mucho cuidado con las cosas que decimos. Tengamos cuidado, de repente alguno puede decir, ¿no? De esta agua no he de beber. Y hay que tener en cuenta algo. Nosotros cambiamos. Nosotros no nos conocemos a fondo. Nadie sabe cómo vamos a actuar en determinadas situaciones que podemos enfrentar en la vida. A veces podemos decir, no, yo nunca voy a hacer el mal, yo nunca voy a hacer lo uno y lo otro. Y efectivamente, de repente en la situación o condición que estás viviendo ahora o que has vivido hasta hoy, digas, no haré tal o cual cosa. Pero a veces la vida nos lleva a situaciones en las cuales no sabemos cómo reaccionar, cómo podemos poner en práctica nuestra fe y podemos terminar fallándole al Señor y fallando también a otras personas. No hay que tener una excesiva confianza en uno mismo, solo la necesaria nada más, lo elemental nada más. Tengamos cuidado las palabras que nosotros le decimos a Dios, las promesas que le hacemos a Dios. Porque a veces en momentos de dificultad le prometemos tantas cosas a Dios, pero cuando ya las cosas se mejoran, como que uno se olvida de esas promesas. Y hoy te animo, no en el ánimo de molestarte, solo en un ánimo de reflexión, que puedas reflexionar una vez más. ¿Qué le has prometido a Dios hasta el día de hoy? Y si algo no has estado cumpliendo, pues creo que sería el momento de empezar a hacer lo que prometiste algún momento. Tengamos cuidado también las cosas que decimos a nuestros seres amados, las promesas que hacemos, porque podemos ser como Pedro. Pedro no estaba viendo con esa figura del Hijo de Dios como tal. Él todavía
seguía viendo a Jesús como su maestro, desde un plano más humano aún. Es cierto, ya de a pocos iban comprendiendo que Él era el Hijo de Dios, pero aquí más se nota el lado sentimental, el lado humano. Él estaba haciendo una promesa a su maestro, al maestro que había confiado en él, que le había llamado, que le había enseñado muchas cosas. Pedro le estaba haciendo esa promesa: nunca te negaré. Y nosotros también a veces podemos dar esas promesas a un ser amado, no necesariamente en cuanto a negarlo, sino prometer muchas cosas que podamos hacer por ellos y al final no lo hacemos y terminamos lastimando, terminamos ofendiendo, terminamos generando heridas en el corazón de las personas a quienes nosotros queremos mucho. No porque seamos malos, sino porque en determinadas circunstancias no sabemos controlar las palabras que salen de nosotros. Podemos hacer promesas que al final no lo vamos a cumplir. Tengamos cuidado con todo ello. Tengamos mucho cuidado. Podemos nosotros fallar, pero también tenemos que pensar lo bueno que somos y también tenemos que pensar que podemos sostener nuestras promesas, podemos mantenernos en integridad con el Señor y también con las personas. Debemos de tener una determinación clara: seguir a Cristo, serle fiel siempre. No pensemos en fallar, no pensemos en tropezar. Es cierto, puede ocurrir cualquier momento de la vida, pero nosotros siempre pensemos en ganar, pensemos en vencer. Hay que pensar en cumplir la obra del Señor, tanto en nuestra comunión con Dios como en nuestra comunión con las personas. Volviendo al relato, Pedro había prometido no negar a Jesús, pero al final lo hizo. En el verso 69 y 70 dice: mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Aquella mujer reconoció a Pedro como uno de sus discípulos de Jesús. Obviamente era de los más representativos seguidores de Jesús. Él estaba con Jesús en todo lugar. Entonces ya mucha gente no solamente reconocía a Jesús, sino también a sus discípulos, especialmente a los más cercanos. Lo reconoce, le dice: tú estabas con Jesús. Y él empieza a decir: no es así, no entiendo de qué me estás hablando, te has confundido. Quizá Pedro habría querido hacerla convencer de que lo que ella decía no era verdad. Entonces se aleja un poco más de aquel lugar y se va al pórtico. Luego alguien lo reconoce ahí. Dice: oye, tú eres discípulo de Jesús. Y él empieza a decir que no. Y él le dice: claro, tú eres Galileo, tu acento te delata. Porque los galileos tenían una forma particular de hablar en cuanto a su entonación, en cuanto a algunas palabras que ellos usaban. Entonces eran fáciles de saber que eran galileos. Entonces le dicen: no, tú estabas con él. Y igual dicen: no es así. Bueno, se va a otro espacio y luego se encuentra con otro y le dice: no, mira, también tú estás ahí, tú estabas con él. Y él se enoja y empieza a maldecir, empieza a decir palabras de grueso calibre contra su maestro. Empieza, quizá movido por el temor, movido por el miedo, en fin, creyendo que quizá también lo iban a matar a él, en el afán de desligarse de aquella responsabilidad de haber sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús, empieza a decir palabras muy fuertes contra Jesús, a ver si así convencía a aquellas personas que él no era un seguidor.
En esa situación encontramos a Pedro, aquel hombre que le había dicho, nunca te negaré. Sin embargo, ahora, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba negando en una forma que ni él mismo habría pensado. ¿Por qué? Porque él estaba en una situación que él nunca pensó estar. Lo que les comenté hace un instante. A veces nosotros no nos conocemos y no sabemos cómo vamos a actuar en una determinada circunstancia. Pedro estaba con miedo. Y en este sentido hay que ser un poquito más comprensibles. A veces a Pedro lo hemos, ¿no?, aniquilado cuando leemos esta parte de la historia. Pero habría que estar en sus zapatos. Solo Dios y Él saben cómo habría estado, cómo era la situación de tensa, de peligrosa, que al final Él sucumbió a sus temores, a sus debilidades y terminó negando a Jesús. Ahora, habría que preguntarnos, en este tiempo, en el siglo XXI, ¿cómo nosotros negamos a Jesús? ¿Negamos a Jesús? Quizás no vamos a estar en la misma condición de Pedro. Quizás no es una situación de vida o muerte, pero estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en circunstancias que quizás sin querer hemos terminado negando a Jesús. Y habría que ser honestos con uno mismo. Y yo te invito a que otra vez reflexiones y pienses, ¿has negado a Jesús algún momento? Y si así ha sido, bueno, que sea algo que quede en el pasado. Pero tengamos cuidado de aquí en adelante, en no negar nunca más al Señor. ¿Y cómo negamos? Bueno, la forma más básica, ¿no? Diciendo, no soy cristiano. Cuando te encuentras con un familiar, con un amigo, con una amiga, y te dice, mira, sí, estás yendo a la iglesia, mira, veo pues que entras a esa página de la iglesia o cosas así. Y tú dices, no, yo solo soy simpatizante, ¿no? Bueno, yo voy porque, bueno, mi mamá me dice que vaya. Bueno, voy a acompañar a mi mamita porque está anciana y cosas así. Y uno empieza a negar, a decir simplemente, no soy cristiano, no soy seguidor de Cristo. Cuando de repente en el templo cantabas, cuando de repente cuando alguien está enfermo, ahí sí te pones a orar y te pones a leer la Biblia. Pero cuando alguien te dice, ¿eres cristiano? No lo soy. Es la forma más básica. Cuando te avergüenzas de ser cristiano, cuando alguien dice, ¿eres cristiano? No lo soy. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú perteneces, vas a una iglesia? No, nunca he ido. O sí, fue una que otra vez. Formas básicas que existen y que muchas personas siguen cayendo. Espero que eso no sea el caso de nosotros. También negamos a Jesús, obviamente, con nuestras propias acciones, no necesariamente con las palabras, con nuestras acciones. Cada vez que nosotros hacemos algo, un acto que va contra el testimonio de Jesucristo, cuando nosotros damos mal testimonio, estamos negando al Señor. Porque al Señor no solamente se niega con palabras, vuelvo a repetir, eso es lo más básico. Y muchos cristianos dicen, no, yo nunca le he negado al Señor, yo a todas las personas les digo que soy cristiano. En mi trabajo todos saben que soy cristiano. En mi centro de estudios todos saben que soy cristiano. En mi familia todos saben que soy cristiano. En el barrio o en el condominio todos saben que soy cristiano. Ya hasta ahí, perfecto, excelente. Pero ahora la pregunta es, ¿tu accionar dice lo mismo? Porque esta es la parte donde muchas personas sí han fallado. Dicen, soy cristiano, pero en el trabajo no lo demuestran así. En el trabajo son malos trabajadores, son malos compañeros de trabajo, conflictivos, y aún así dicen estar, ¿no?, o dicen profesar ser cristiano. De esa manera se niega a Jesús. Se niega a Jesús cuando damos mal testimonio en la calle, cuando damos mal testimonio en medio de nuestros familiares. Cuando damos mal testimonio, especialmente en estos últimos tiempos, en las redes sociales, ojo, también ahí nosotros podemos estar negando al Señor. Yo les voy a dar un consejo. Tenga mucho cuidado cómo usted se expresa en las redes.
tenga mucho cuidado cómo es su conducta, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales, especialmente en estos tiempos de campaña política. Tenga mucho cuidado, por favor. No hay que olvidarnos que somos cristianos, porque a veces ya uno se olvida y empieza a tener actitudes o escribir cosas que ya no va, no es de una persona que dice ser seguidor de Jesús. Negamos al Señor cuando traicionamos a nuestros seres amados. Así lo negamos. Hay tantos padres que dicen, no, sí, yo soy cristiano, yo quiero estar en las reuniones de varones y todo ello, pero no son responsables con sus hijos, no llevan el alimento a la casa o se lo dan a sus hijos. Hay muchas irresponsabilidades con sus parejas, en fin. Tenemos que pensar en todo ello. Tenemos que ver cómo está mi testimonio, porque con el testimonio nosotros proclamamos o negamos al Señor Jesús. Pedro con su testimonio proclamó muchas veces a Jesús, no tanto con palabras, con sus acciones. Eso especialmente lo vemos en el libro de Hechos. Pero ahora vemos a un Pedro negando a Jesús con palabras y también, de alguna manera, con sus acciones, dando mal testimonio. Tengamos cuidado, queridos hermanos, queridas hermanas. Tengamos cuidado cuando nos quiere ganar las emociones, especialmente cuando hay una desgracia, cuando las cosas no van bien en la vida. A veces le culpamos a Dios y empezamos a querer desquitarnos con Dios. Tengamos mucho cuidado. Negar a Jesús no siempre será significado de no amarle. Pedro amaba a Jesús. Pedro quería seguir con su maestro. Sin embargo, vemos que él estaba con el corazón dividido. Por una parte, el temor estaba apoderándose de él y por otro lado estaba su amor a él. No supo qué hacer en un momento difícil. Sin embargo, vemos algunas acciones de Pedro que sería importante resaltarlas. En primer lugar, volviendo al relato, una mujer le dice, no, sí, tú eres un seguidor de Jesús. Y quizá lo lógico hubiera sido que él se hubiera ido completamente de ese lugar. Él lo único que hace es alejarse un poco más, ¿no? Tenía miedo, quizá por un lado él habría querido escapar, ¿no? Irse ya definitivamente como sí lo hicieron los otros. Ojo, ese detalle es importante. Los otros discípulos, ellos sí, ¿dónde se habrían escondido? Pero Pedro, con todos sus temores, estaba ahí. Amaba a Jesús. Lo niega otra vez y aún así no se va de aquel lugar, solo se va moviendo en esa misma zona. Tenía miedo, pero también amaba a Jesús. Era eso lo que le mantenía ahí. Y es importante esto porque también es el amor a Jesús que a él le hace recordar las palabras de su maestro. Fue ese amor a Jesús que al final él se echa a llorar porque sabía lo que había hecho. Por eso les dejo esta frase, ¿no? Que negar a Jesús no siempre será el significado de no amarle. Porque muchos de nosotros amamos realmente al Señor, pero han habido veces en las cuales le hemos negado. Debo aceptar que han habido momentos en mi vida en los cuales, sin darme cuenta, he negado al Señor y le he tenido que pedir perdón porque amo al Maestro, amo a Jesucristo, soy un seguidor de Él y así como cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas,
hay que tener cuidado, porque todos nosotros, todos vamos a ser probados en esto. La gran tentación va a ser salir del camino que el Señor nos ha trazado. La gran tentación siempre va a ser negar a Jesús y de ahí ir alejándonos de Él. Así mucha gente se va. Así mucha gente que ha conocido del amor del Señor porque ha tenido alguna experiencia, algo pasó por ahí en su vida, pero después empieza a decir, no, yo no soy cristiano, no, yo solo seguí un rato las transmisiones, no, yo visitaba la iglesia o el templo, no, para conocer un poco, escuchar, y después de a poco se van. Si algún momento caíste y negaste al Señor, pues el Señor Jesús está dispuesto a perdonar. Así como Pedro se arrepintió, usted puede arrepentirse, yo puedo arrepentirme. Así como Pedro lloró amargamente esas lágrimas que pueden o que nos identifican a nosotros, sus seguidores, que en algún momento le hemos fallado. Pedro, como la iglesia misma, ha sido llamado. Nosotros hemos sido llamados por el Señor y también hemos sido perdonados. Hermanos, podemos fallarle a Dios. Eso creo que todos lo sabemos. Pero también está dispuesto a perdonarnos. Y también nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Si alguien nos falló, alguien nos negó, alguien nos traicionó, nosotros también tenemos el deber de perdonar. A veces nosotros somos muy drásticos con las personas que nos ofenden, con las personas que nos lastimaron. Pero nos olvidamos muchas veces que cuántas veces hemos hecho cosas que al Señor no le agrada. Cuántas veces le hemos negado. Cuántas veces le hemos traicionado. Y lloramos y decimos, Señor, perdóname. Pero a veces somos incapaces de perdonar a quienes nos ofendieron. Sigamos el ejemplo de Jesús, perdonando a quien nos ofende. Ama y sirve al Señor por convicción. Somos conscientes que nadie está libre de caer, pero siempre esfuérzate y esmérate en no caer. Ten esa determinación, ten esa convicción, esa decisión y dile con humildad al Señor, no con autosuficiencia, con humildad. Dile, Señor, nunca te negaré. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor, tú sabes cómo estamos. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes las veces que te hemos negado. Sabes las veces que te hemos traicionado. Sabes las veces que nosotros hemos actuado mal, hemos ido contra ti. Sabemos, Señor, que somos seres humanos y podemos fallar. Pero no queremos ser reincidentes. No queremos hacerlo a cada rato, cada cierto tiempo. Queremos ser fieles, leales a ti en todo momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si es que en este tiempo, en este presente te estamos negando, si en este presente estamos dando mal testimonio, perdónanos, Señor, y que tu palabra nos alcance a cada uno de nosotros. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo nuestro ser, esperando tu favor, esperando que tú estés siempre obrando en nosotros. Y nosotros también podamos dar amor a otros, podamos dar perdón a otros, podamos ser misericordiosos con los demás. Ayúdanos, Señor, a conocer y entender más tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que su paz esté con cada uno de ustedes. Y no hay que olvidarnos que este viernes 2 de abril a las 7:30 tenemos un tiempo especial recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y también vamos a estar compartiendo la cena del Señor. También les animo a todos los varones a ingresar a las reuniones que tenemos preparados para ustedes todos los jueves a las 8:30 de la noche. Cualquier información con nuestros hermanos Amador Pinedo y Winder Urbina. Nos estamos encontrando este martes a las 7:30 de la noche en nuestra reunión de oración. Que Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con usted. Un abrazo.
majestad, majestad, tú eres el rey de majestad, 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 tú eres el rey de majestad. Y Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad. Majestad, majestad, tú eres el rey de majestad, 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 tú eres el rey de majestad. Y Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad. Tú eres majestad, te cantamos majestad. A ti te adoraré, siempre declararé